Así que ahora, de alguna forma, ya existe un adelanto en relación a lo que estaban conversando recién, que es la gran cantidad de datos que están disponibles, que están dando vuelta. Yo les entregaba algunas cifras y puedo sonar un poco majadera, pero no deja de ser llamativo la gran cantidad de billones de intentos de ciberataques que hubo durante el año 2025. Es un salto exponencial y por lo tanto la seguridad, la ciberseguridad, sabemos que es algo fundamental y clave para la industria. Y es en ese tema que vamos a profundizar con una primera exposición, pero después con un panel en el cual también nos vamos a ir al detalle en algunos de los desafíos que tiene nuestro país y también cómo se recoge la experiencia internacional, porque ahí sí podríamos decir tenemos como buenas noticias, porque si nos comparamos con otros lugares, tenemos una cierta protección e incluso también un debate en esta materia de cómo nos regulamos. Así que esta industria, como ustedes saben, bueno, vende ciberseguros, pero también maneja los datos personales. Estamos hablando de datos de salud, datos financieros, patrimoniales de millones de personas. Es por eso que el título de la siguiente charla, de la siguiente presentación es "No hay ciberseguro sin estar ciberseguro". Ese es el nombre y vamos a recibir con un fuerte aplauso a quien va a tener la responsabilidad de profundizar y explicarnos en el tema, al fundador y CEO de SafeU, Jorge Litvin. Un aplauso entonces, Jorge, muy bienvenido. Vamos a escuchar tu presentación y luego también nos quedamos para un panel donde vamos a seguir profundizando. Muchas gracias. Con gusto, gracias. ¿Cómo están? Buen día. Ya me metieron responsabilidad para entrar. Empiezo con una pregunta para ustedes. ¿Cuántos piensan que la ciberseguridad es importante para su negocio? Levanten las manos. 2 manos levantaron por ahí. Me encanta el entusiasmo. Bien, abajo. ¿Cuántos sienten que saben lo suficiente de ciberseguridad para proteger su negocio? Ahí estamos. Entonces, lo que tenemos es una brecha de conocimiento en donde tenemos uno de los riesgos más importantes a nivel global, no importa qué reporte lean, si el del Foro Económico Mundial o de qué, pero en el top 3 anda, y es un riesgo que todos tenemos, pero del que también conocemos muy pocos, ¿no? Ahora, juguemos a otro ejercicio, que es el doble filo. ¿Cuántos de ustedes ya están ofreciendo pólizas de ciberriesgo? Pocas manos. ¿A cuántos les gustaría poder vender pólizas de ciberriesgos? ¿A nadie le gustaría vender? Entonces, un poco lo que vamos a hablar en esta charla es este doble filo que es la ciberseguridad para la industria, en donde es uno de los riesgos más importantes, pero también una de las oportunidades comerciales más importantes. Y de hecho, fíjense cómo la métrica acompaña que el 89% de los C-levels ya piensan que no está suficientemente protegida su organización, y eso tiene que ver con que el desafío de la ciberseguridad, lejos de ser tecnológico, es humano y de liderazgo. Y lo que tenemos es, ¿alguien leyó el libro de los hombres son de, las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte? Librazo, léanlo. Y básicamente yo tengo una charla que se llama los hackers son los ejecutivos son de Venus y los hackers son de Marte. Hablamos en idiomas distintos, uno hablan de vulnerabilidades, de parches, de esto, de lo otro, y de lo que tenemos que hablar es de impacto financiero. Entonces, tenemos que empezar a congeniar esto como para sentirnos un poco más confiados y que este 89% empiece a bajar y que nos sintamos más seguros con criterio, no con miedo. Porque la ciberseguridad es un poco que cuando uno lo escucha y ve los titulares, perdón que hablo tipo WhatsApp 2.0, pero tengo poco tiempo. Cuando uno ve los titulares de las noticias, da un poco de miedo, no quiero que me pase, las balas me están pasando cerca, pero al final la pregunta acá no es si me va o no me va a pasar, la pregunta es cuándo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? El riesgo cero no existe, en algún momento nos va a tocar. La respuesta que vamos a tener que poder dar como empresas y como industria es qué tan diligentemente habíamos actuado, en el sentido de cuántas cosas yo había hecho para disminuir la probabilidad y el impacto de que esto me suceda, ¿no? Y cómo respondí. Ya hoy nadie te juzga como Nelson de los Simpsons que te hace jaja con el dedo cuando te pasa, sino que lo que quieren saber es qué tan transparente fuiste en la respuesta y qué tan rápido te recuperaste sin impactar en tus terceros. O acá, este es un congreso de Insurtech, esto quiere decir, hay muchas empresas de tecnología que le quieren vender a los seguros y que significa que parte del modelo de negocio de seguros va a depender de las Insurtech que visibilicen sus APIs, que consuman información y demás. Entonces, la confianza es sin duda algo que van a tener que demostrar. Y lo que le quería contar respecto de la oportunidad de negocio en seguro es, fíjense que el comprador ya está. Hay un 30%
que no recibió una oferta de cyber todavía y hay un 43% que están dispuestos a adquirir uno. Esta métrica no la inventé, sale de un reporte inclusive de Munich Re sobre seguros de specialties de ciberseguridad. Y lo que quiero, estos minutos van a ser exitosos en la medida que ustedes sepan cómo aprovechar a la oportunidad al riesgo como oportunidad, ¿no? Y para que dejen de pensar en ciberseguridad como un costo. De hecho, en algunas empresas todavía el área de cyber está debajo de finanzas, reporta al CFO. ¿Por qué? Porque lo ven como un costo. Y esto es un habilitador de negocios. Especialmente se los digo a las InsurTech, que cuando le quieran salir a vender a las grandes aseguradoras se van a encontrar con un hermoso cuestionario de entre 90 y 160 preguntas de ciberseguridad, que si no lo pasan, por muy lindo que sea el producto, no lo van a poder comercializar. Entonces, deja de ser un tema de tecnología y es un tema de estrategia del negocio. Y este es el doble filo. Empecemos con la primer cara de esta espada, ¿no? La que nos corta, la que no queremos que nos pase, la amenaza, ¿no? Ser asegurador convierte en un objetivo y es una de las industrias más atacadas a nivel global por ser también una de las más reguladas y eso por supuesto que el criminal lo sabe y por eso también ataca porque también son las que más bolsillo tienen para pagar los rescates que exigen. Y la de la oportunidad es la de el poder exigir también y el de poder madurar el mercado y el poder vender en este mercado que tiene una oportunidad enorme en Latinoamérica, en donde la transferencia del riesgo todavía no se ha explotado. Si hablamos de amenazas, las principales películas de terror que no queremos que nos pasen son estas en la industria, ¿no? El ransomware, ¿quiénes saben qué es el ransomware? Tengo algunas manos. El ransomware es un secuestro, chicos, pero en lugar de secuestrar un ser querido y decirte si no me pagas una suma de dinero no te lo devuelvo entero, sino en pedacitos, lo que hacen con eso es con sus sistemas. En el ransomware el criminal te cambia la cerradura de la puerta de tu casa y te vende la llave nueva. El problema de que cuando te tienen secuestrado el sistema es que nuestras empresas funcionan en base a sistemas. Entonces, y de hecho he escuchado en este main stage y en Zurich cómo todos están proponiendo nuevos modelos de negocio basados en tecnología. Adivinen qué pasa si la tecnología nos deja de funcionar. El negocio no está, ¿no? Entonces, en este secuestro extorsivo es la vedette sin duda y es en ese que aparecen los titulares en donde el criminal exige una gran suma de dinero porque si no, no te devuelve acceso al sistema. Pero no hace falta ir a algo tan sofisticado porque después tenemos filtración de datos, algo muy interesante en la medida de que haya enforcement en las leyes de protección de datos como la que aquí se viene, pero a todos los que estén pensando, y eso seguramente vamos a hablar en el panel que sigue después, sobre el tema del regulador, la multa, la sanción, esto no, yo no me preocuparía tanto por los reguladores, me preocuparía más por mis clientes. Y esto quiere decir, a ustedes no les gustaría que filtren sus datos y a sus clientes no les gustaría que a ustedes se les filtren sus datos. Entonces, el enforcement no va a venir tanto del regulador, que no digo que no ocurra, pero el que les debería preocupar es el del sector privado. Porque los incumplimientos contractuales de las cláusulas en donde espero que alguien las lea, que aparece la confidencialidad, la seguridad, la obligación de reportar incidentes, todo eso está. Y si nosotros no lo cumplimos, ahí nos los van a hacer doler muchísimo más rápido que con un procedimiento administrativo. Suplantación de identidad, en una época de los deepfakes en donde ya no hace falta que me mande un mail haciéndome pasar por alguien, sino que puede usar mi propia voz. Y de hecho han habido un montón de estos hechos en donde se hacen pasar por el CFO, quien tiene la entidad o la capacidad de autorizar operaciones financieras en la empresa. Entonces empiezan a hacerse pasar por personas, mandar audios, mandar videos, pidiendo que la gente haga cosas y la gente, por supuesto, en esto cae porque la credibilidad ha subido un montón. La denegación de servicios, y esto significa, sin que sea un ransomware, mando tanto tráfico a algún servidor, más de lo que puede aguantar, que colapsa y deja de operar. Esto lo ha sufrido mucho la industria del retail pre-Hot Sale, pre-Cyber Monday, alguna de estas grandes oportunidades comerciales como corolario para una extorsión. Y algo que no tienen que desconocer, que es muy importante, es el abuso de marca. Y esto es la suplantación de identidad, pero en vez de hacerse pasar por una persona, el criminal se va a hacer pasar por su empresa. Va a usar su logo, va a usar su marca para crearse cuentas falsas en redes sociales o escribirle a los clientes por WhatsApp y buscar fraudes ya no contra ustedes, sino contra sus clientes. Adivinen a quién le va a reclamar el cliente. A ustedes. Entonces, el abuso de marca hoy es un delito, está tipificado y como tal
deberían inclusive, más allá de tratar de prevenirlo con monitoreo activo de abuso de marca, que es algo que hoy la inteligencia artificial por suerte permite hacer, también deberían perseguirlo por debida diligencia porque después se van a tener que defender frente a un juez de defensa del consumidor o depende en qué país están, como se llame, pero ¿por qué? Porque el cliente defraudado en algún momento los va a venir a buscar y ustedes tienen que tener argumentos para poder defenderse. Vamos a una cara más feliz, que es la de poder usar la ciberseguridad como una herramienta comercial. Y es, ¿cuántos de acá están en una Insurtech? ¿A cuántos de ustedes les ha llegado un formulario de ciberseguridad? ¿Cuántos están certificados en ISO 27001 o están buscando certificarse en ISO 27001 o en algún estándar como de ese estilo? Si algo de todo esto les suena, tiene que ver con el sentido de que lo que estamos tratando es demostrar confianza. Y hoy la ciberseguridad tiene un retorno de inversión claro, que es, si yo no puedo demostrarle a los grandes prospectos y clientes que tengo de la industria de seguros tradicional, muy regulada y que me lo van a exigir, no lo voy a poder vender. Entonces, ¿cuánto es mi ticket promedio? ¿A cuánto se les podría vender si pudiera demostrar confianza? El retorno de inversión se calcula relativamente fácil. Y en el compliance uno suele pensar, y hablábamos antes del regulador, pero fíjense que el compliance es con todos los que tengo que cumplir. Cumplimiento no es cumplimiento, sino tengo de tratar, como dicen en México, tengo de tratar de demostrarle a todos los terceros, a todas las partes interesadas, a los stakeholders, como lo hayan estudiado, leído, hablado, que yo estoy actuando diligentemente. Ahí aparece, por supuesto, el regulador. El regulador no solamente es local, en la medida de que muchas de sus empresas tienen un enfoque regional, algunas inclusive internacional, y eso quiere decir que en donde yo sea que opere, tengo que cumplir con la regulación de donde yo opero o de donde son los ciudadanos cuyos datos yo proceso. Ojo con los datos europeos, ¿no? Aparece GDPR, aparece la EUA Act, la Ley de Inteligencia Artificial, y estamos a 3 doritos de distancia de hacer lo que siempre hacemos en Latinoamérica, que es control C, control V y traer la regulación europea para acá, ¿no? Y si no la traemos, por lo menos como una regulación con enforcement, que en eso tienen mucho que celebrar en Chile, ¿no? Es uno de los países en donde que una ley exista, que se cumpla o que no se cumpla, las consecuencias suelen ser distintas. En el resto de América Latina no es tan así, ¿no? Entonces, por eso yo les decía antes, ojo que el compliance con el regulador es importante, pero no es el primero que los van a venir a buscar, o es el que más va a tardar, pero prospectos, clientes, socios y inversores, accionistas, se los van a pedir. Y les quiero decir que para aquellos que buscan levantar capital para armar sus empresas de tecnología, los grandes fondos VCs están preguntando también en sus due diligence qué tanta seguridad tiene el producto que estás buscando escalar, dependiendo, por supuesto, de si estás en una etapa pre-seed, seed, buscando una serie B, una serie A o en dónde estás. Son distintos los cuestionamientos y cosas que te van a preguntar. No significa que si no tenés confianza, no podés demostrar que estás certificado y demás, no vas a poder levantar capital. Pero el flujo de la inversión, esa canilla se va a abrir menos o más, dependiendo de esa confianza que uno tiene que demostrar, ¿no? Por eso, algo que se tienen que llevar es que tener un buen producto es tan necesario como insuficiente si no puedes demostrar confianza a tus prospectos y a tus clientes. ¿Quién reconoce esto? ¿No? Típica matriz de riesgo. Ahora, el problema que tenemos en cyber es que es el único riesgo, y que encima está en el top 3 de riesgos, que se sigue comunicando así. Y si ustedes no lo piensen como un riesgo que tienen en sus empresas, piensen como están buscando vender una póliza y te piden, vayámonos de cyber, te piden una póliza de incendios, te traen los metros de la casa, te traen los materiales de construcción, la zona, te traen un montón de cosas y en la parte de exposición te dicen medio. ¿Cómo tarifico medio? ¿Qué tan medio es medio? ¿Por qué el medio que está acá no está acá? ¿Cuál es la diferencia entre el puntito que está acá y el que está acá? Entonces, hoy la ciberseguridad tiene que dejar de hablar un poco en colores y ustedes son la industria que tiene la oportunidad de hacer madurar esto, porque es la industria donde están los actuarios. ¿Hay actuarios acá en la sala? Me imagino que sí. Entonces, con metodología actuarial se puede pasar para que las decisiones que tomamos dejen de parecerse a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos jugando al buscaminas en ciberseguridad. Y parte de lo que pasa en ciberseguridad tiene que ver con que esto es con lo que
el C-Level termina tomando decisiones de riesgo. Y las decisiones de gestión de riesgo son decisiones de inversiones. Y se van a encontrar que con las áreas de TI, de tecnología, de ciberseguridad, van a venir todo el tiempo a pedir más plata. Pues salieron más herramientas, hay más riesgo, entonces tenemos que invertir en esta tecnología y de repente el presupuesto de ciberseguridad parece una locura. Y así todo nos pasa un incidente. Entonces la pregunta es, pero si nosotros habíamos puesto $1 millón acá, ¿por qué nos pasó? Y la pregunta que yo hago es, ¿el $1 millón estaba bien alocado o era hacia otro lado? ¿$1 millón estaba bien o tenía que ser 500? ¿O tenían que ser 2? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque acá no tenemos ningún costo. Entonces, las empresas que están comercializándose, las que están decidiendo sobre sus propios riesgos están a ciegas, y las que están comercializando también, porque no saben qué están asegurando, por qué monto están asegurando. Entonces, ahora lo que la mayoría ve, inclusive cuando está buscando tarificar un seguro, tiene que ver con, cumple con esto, cumple con la ley marco de seguridad, cumple con la ley de protección de datos, ¿estoy adecuado? Y empiezan a aparecer estos otros logos como la ISO, NIST, PCI, SOC 2 y demás. Todo esto, para que sepan, demuestra cumplimiento, pero ninguna se puede medir, ninguna te dice cuánto se puede perder. Y lo que buscamos en una cuantificación de riesgos de ciberseguridad es poder determinar probabilidad e impacto, que son los dos factores que nos permiten medir el riesgo. Si yo no sé cuántas chances tengo de que algo me pase y cuánto me duele promedio en una estimación, al menos cada vez que me va a pasar, no puedo sacar la pérdida anual esperada. Y si yo no puedo sacar esa pérdida anual esperada, ¿cómo yo sé cuánto le voy a invertir? Y nos hemos encontrado, de hecho, con empresas que le invierten $500.000 a riesgos que si se materializan en X momento le costarían 100. Entonces, ¿cómo le vas a invertir 500 a algo que si te cuesta más barato que te pase? Y eso lo que hace es forjar criterio. La seguridad no necesita miedo, necesita criterio para alocar los recursos que tenemos, que son escasos, no son ilimitados. El talento cyber es un gran desafío, inclusive para la industria, y entonces tenemos que no podemos andar con una ametralladora y una venda haciendo así a ver qué control implementamos, a ver si nos salvamos. Pues eso no es gestionar el riesgo, eso es rezarle al riesgo, ¿no? Entonces, para que sepamos que lo que tenemos que generar es criterio. Y para mí la oportunidad más grande de esta década para su industria está en el riesgo que no cubrimos, porque de esa matriz de colores que mostrábamos salen las 4 decisiones. ¿Cuáles son las 4 decisiones que podemos tomar contra un riesgo? ¿Lo acepto, lo evito, lo mitigo o lo transfiero? Y hoy podemos tomar 3 en Latinoamérica, porque la de la transferencia del riesgo está muy verde todavía. Y es algo que sufre el que se quiere asegurar y que inclusive se lo exigen. ¿Tenés una póliza de seguridad? ¿De ciberseguridad? No consigo, te dicen. Me cuesta. O se tienen que ir a empresas de afuera. Y las empresas de afuera vienen y te dicen, pero no te puedo tarificarle esta póliza porque no tenés una cuantificación de riesgo. Entonces, en la medida en que lo empecemos a fomentar como industria, vamos a hacer madurar la seguridad para que deje de hablar en colores. Si se tienen que llevar algo de todo este matete de información que les tiré a esta velocidad en 15 minutos, quiero que se lleven estas 4 cosas. Primero, es muy difícil decidir sobre lo que no conocemos. Y hoy la ciberseguridad tiene mucho de sesgo estomacal. No quiero que me pase. El responsable de seguridad de la empresa que viene de trabajar en otra, invierte en las cosas que le salieron mal en la anterior para que no le vuelvan a pasar, porque se acuerda de ese incidente que lo tuvo un sábado a las 3 de la mañana trabajando y no quiere que le vuelva a pasar. Eso no significa que vaya a pasar en esta nueva empresa también. Entonces, el riesgo cambia en cada empresa, aun cuando la industria sea la misma, y para eso hay que medirlo. La ciberseguridad no es solamente un riesgo, es también una oportunidad comercial, ya sea porque les va a servir para destrabar deals y acelerar el pipeline, o porque les va a permitir vender a empresas más grandes, o inclusive generar un producto de cyber. La ciberseguridad basada en controles, y esto es, cumplo con los 93 controles de la ISO 27001, a mí me dice que aprobaste un examen, no me dice que estás seguro. Entonces, ojo con confundirse, con pensar que porque estamos certificados no nos va a pasar nada, pues son cosas muy distintas. El compliance es el piso, pero está lejísimos del techo. Y lo último es, si quieren poder aprovechar comercialmente a la ciberseguridad, vamos a tener que fomentar, madurar hacia un modelo de cuantificación de riesgos para poder decidir con datos en lugar de con miedo, con sesgos y con relatos. Sin mucho más, les agradezco mucho su tiempo. Pueden escanear este QR para que yo pueda acceder a todas sus billeteras digitales.
tienen mi contacto.